Es difícil esconder los agresores. Es difícil esconder la sangre. Al dictador que mató al padre de Benazir. Nadie le quería reconocer. Pero llegó el momento, llegó el destino. Y se explotó el dictador en el aire. Con más gente que eran sus compañeros para matar a su padre. Y todavía no sabemos quién lo mató Benazir. Y para todo el mundo democrático, que queremos paz, diálogo y vivir en paz. Y queremos democracia. Y Benazir era un símbolo de democracia en el tercer mundo, en Pakistán. Y hemos perdido. Una dona clarísima. Una dona símbolo del mundo islámico que dicen que es machista. Pero los terroristas no lo querían que seguimos así. Lamentamos su muerte, pero sigue vive en los corazones de la gente del pueblo, porque ella sigue viviendo y gente todavía. Gracias, señor secretario general del Partido del Pueblo de Pakistán en España. Amigos, quiero darles, en nombre de nuestro partido, el Partido de los Socialistas de Cataluña, la bienvenida. Es un honor para nosotros albergar hoy este acto de homenaje en el aniversario de la muerte de Benazir Bhutto, albergarlo en nuestra sede. Es un homenaje a una líder, a una mujer extraordinaria, a una líder no solo de Pakistán, sino realmente una líder mundial, una líder en defensa del socialismo y de la democracia. Por tanto, expreso nuestro sentimiento fraternal, de hermandad, con todos los miembros del Partido del Pueblo de Pakistán, con todos ustedes, en el homenaje y honrando la memoria de Benazir Bhutto. La defensa del socialismo y de la democracia es una idea universal, trasciende las fronteras, va más allá del legítimo orgullo de pertenencia a Pakistán, a España, a nuestro país, pero en realidad, más allá también de este orgullo legítimo, hay sobre todo una idea de fraternidad universal en defensa de los más débiles, en defensa de los trabajadores, en defensa del pueblo. Este sentimiento, esta ideología que defiende la Internacional Socialista y de la cual Benazir Bhutto fue una dirigente extraordinaria, es la que nos anima, nos une y nos hace precisamente desde este sentimiento fraternal compartir la lucha. Su muerte, injusta, como todas las muertes provocadas, una muerte como la de su padre, líder extraordinario y dirigente, presidente, primer ministro de Pakistán, fue una muerte dolorosa, pero precisamente su muerte, igual que la de su padre y de otros familiares, la han convertido en una mártir, en un referente precisamente que anima a continuar la lucha en defensa de sus ideales, en defensa de los ideales a favor del pueblo, a favor del socialismo, a favor de la democracia, a favor de Pakistán y a favor de la fraternidad universal de los socialistas y de los demócratas. Queremos saludarles, estamos con ustedes. Gracias por estar hoy aquí y sepan que pueden contar con el Partido de los Socialistas de Cataluña en España, con el Partido Socialista Obrero Español en Cataluña, con el Partido de los Socialistas de Cataluña y en Estadas de Verde y en Tortosa. Estamos, como siempre, con ustedes a su disposición y contamos con ustedes.
जगह का इंतखाब करने और उनको इसमें शामिल करने पर शुक्रिया अदा किया है और इस बात का इरादा किया है कि आप और हम एक साथ अपने गमों व खुशियों में सब एक साथ। अब तकरीब के इख्तिताम में मैं पीपल्स पार्टी के कोऑर्डिनेटर जनाब हाफिज अब्दुल रज़ाक सादिक और Grupo Socialista Pakistani, su coordinador, señor Abdul Razak, tiene la palabra. Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। Gracias, señor Chansabata, por aceptar la invitación del Grupo Socialista y también del Grupo del Partido del Pueblo Pakistaní de España, que ya estás aquí. Gracias también, Manuel, y de la Federación de Tortosa, que para dejarlo en esta sala. Y también gracias a todos los amigos que han venido desde Tortosa y también de fuera de Tortosa. Era esta programación previsto más grande, pero yo creo que en el próximo año lo tendrá aún más grande, porque ayer lo mismo en homenaje a Barcelona y luego ya mañana otra día de Micra, en Madrid también. Ya hoy estamos aquí celebrando también, conociendo, recordando a ese líder. Era un líder mundial que no era líder del tercer mundo, que ayer estaba leyendo un artículo que ese líder era una tarjeta de visita de Pakistán, porque a través de este podría conocerlo en cualquier parte del mundo, a qué es Pakistán, cómo es Pakistán, cuál es Pakistán y cómo es el pueblo pakistaní y por la democracia también. Y por eso, dictaduras de allí que no aguantaron a esta familia, mataron a sus padres, luego a su hermano, otro hermano y luego a ella también. Pero por fin, democracia aún viva. Ella también vive, esa familia también vive en el corazón de pueblos pakistaníes y siempre recordamos a esa familia también y todas sus historias, sus trabajos que han hecho por la comunidad pakistanesa en el Pakistán también y fuera que viven también. Gracias a todos amigos, आप सबको शुक्रिया। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे दुनिया भर में मुहम्मा बेनज़ीर भुट्टो और भुट्टो फैमिली को याद करते हुए, उन शहादा को याद करते हुए ये दिन मना रही है। भुट्टो साहब का हो या दूसरे शहादा का हो या बेनज़ीर साहब का हो या उनके साथियों का हो, इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बढ़कर ये अहद करती है कि इस दिन को हमेशा इसी तरह, इसी जज्बे के साथ बल्कि इससे बढ़ के मनाते रहेंगे। आप सबका शुक्रिया। Bueno,